liberar, exorcizar, lo cual es una gran mentira, porque aquí no lo dijo el propio nuestro hermano Jesús. Todo aquel que crea en mí, se bautice, reciba el cuerpo y la sangre de Cristo, está llamado a ser sacerdote, a sanar por medio de sus manos, porque son impuestas en nombre de Jesús de Nazaret. ¿Será que Jesús mintió en ese entonces? No nos dejemos engañar del sacerdocio terrenal, por el amor a Dios. Mi hijo va a comentar una anécdota. Sí, hija, cuénteme. Es cierto, hay que el Padre Nuestro es el que le sacaron a los señores de Chávez. Entonces ahí ese Padre Nuestro puede ser condenado. Condenados son los que no hacen respetar las leyes de Dios y la oración de Dios inspirada por medio de su Santo Hijo. ¿Cómo es posible entonces? Yo voy a hacer un Padre Nuestro aquí y todo el que maldiga ese Padre Nuestro no le guste, condenado será. Santo Dios, no nos dejemos engañar. El Padre Nuestro es el Padre Nuestro. ¿A ustedes qué tal? Querido Juan David, saquemos algo referente al Padre Nuestro conmigo. Qué falta de respeto hacia Dios Todopoderoso. Es la oración con la que uno le ora al Padre y Él le puede sanar con solo esa oración. Porque esa oración tiene poder. ¿Cómo es posible que un diablo, discípulo de Satanás, que ese canal, yo lo he visto y sacan cosas buenas, permiten una barrabasada de estas, permiten un insulto a Dios? Pues yo le digo, querida hija y queridos hermanos, los que están acá escuchándome, y los que me van a escuchar allá cuando salga este video en la página del grupo, falsos profetas son. ¿Cómo es posible? Entonces, ese insulto a Dios lo debemos aplaudir, lo debemos orar. Ay, santo Dios, ojalá este video llegue a Venezuela, y yo sé que va a llegar a Venezuela por medio de mi esposa. Queridos venezolanos que están equivocados, están muy equivocados. La oración del Padre Nuestro es del Padre Nuestro, no de un terrenal como Chávez. ¿Cuántas cosas hizo para ustedes Chávez, queridos venezolanos, desde aquí en Colombia, junto con todos esos hermanos que estamos acá? No se dejen engañar y no se condenen. Que Dios y la mande del cielo los bendiga. Entonces seguimos con que era un padre en ese mismo canal, ¿no? En Cristovisión, quien estaba advirtiendo que ojo con eso, porque hay sacerdotes incluso en lo alto de la iglesia, ¿sí? Sus dirigentes, que están apoyando estas iniciativas de desconocer la existencia del demonio. Y ya les expliqué que esto no debe ser así. También acá el martes que estuvimos en misa, nos dimos cuenta de algo en la palabra. Les voy a leer la palabra para explicarles luego. Esto fue el Evangelio del día del martes. En aquel tiempo Jesús bajó a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Se quedaban asombrados en su enseñanza, porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo, y se puso a gritar con fuerza: ¿qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le increpó: cállate y sal de este hombre. El demonio salió de él, arrojándolo al suelo sin hacerle daño alguno. Todos comentaban asombrados: ¿qué tiene su palabra? Da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen. Y su fama se extendió por todos los lugares de la región. Dada esta palabra, en la explicación del sacerdote, él dijo algo
que lo tomamos como algo ambiguo, ¿sí? Que quería decir como que sí, como que no. Él dijo algo más o menos como que, no, que en esa época la ciencia, pues como no estaba avanzada, la gente no entendía qué pasaba. Entonces lo interpretaron de esta manera. Y mi papá y yo quedamos con la duda y yo le dije, ve pa, vos tenés la misma duda que yo. Y me dijo, mira que sí. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Pregúntale al sacerdote cuando mañana que vamos a misa. Le preguntas cuál es su opinión acerca del exorcismo. Y no fue solo duda, sino una tristeza, santo Dios. Efectivamente, creo que el miércoles llovió y no pudimos ir, Cayó un aguacero tremendo por acá. pero fuimos el jueves. Entonces yo le recordé cuando acabó la Santa Eucaristía, le dije, ve, acordate que hay que irle a preguntarle al sacerdote qué piensa. Entonces, ¿cómo fue que tú le dijiste? Terminó la misa. Palabras bonitas, palabras hermosas de Jesús, porque lo vimos ahí, la visión de Dios por medio de mi esposa, y yo lo sentí. Más sin embargo, mira Jesús como fue misericordioso. Jesús vino y tomó ese ser, no por él, porque estaba oficiando mal y cree mal, es un mal discípulo, pero Jesús tuvo misericordia a todos los que estábamos ahí y vino y dijo, yo por este hijo que está llevando mi palabra, mala palabra a mi padre, no voy a defraudar a mis hijos que vinieron. Y sentimos una unción maravillosa. Bueno, terminó la misa, yo me fui enseguida, le dije, Padre, Dios y la Madre del Cielo me lo bendiga. Y lo cogí de acá, le dije, Padre, ¿dónde hay exorcismos? Estoy buscando un exorcismo. Pues yo, para no hacerlo sentir tan mal, tomé esa palabra. No, hijo, los exorcismos son cosas psicológicas. ¿Cómo se le ocurre? Eso son cosas que uno llama. ¿Ustedes creen eso? Bendito Señor Jesús. Si Él mismo aquí nos lo dice en el Santo Evangelio, en la Biblia nos lo repite 1, 2, 3, 4, hasta 40 veces, que Él impone su mano y mira lo que dicen los espíritus del mal. Jesús Nazareno, sabemos que eres tú, no nos hagas daño. Él, Jesús, para que una atrocidad de un ministro falso en la iglesia verdadera, nuestra iglesia, salga con esa atrocidad. Y aparte de esto, Jesús dice, todo aquel que me reciba, 3 veces lo hemos evangelizado hoy. ¿Será que Jesús mintió? Liberen en mi nombre, impongan sus manos en mi nombre y todos quedarán sanos. ¿Será que Jesús miente? El diablo es una realidad, queridos hermanos. Por eso les digo, abramos el ojo a donde entramos. No todas nuestras iglesias, los templos de Dios católicos, se está oficiando el catolicismo. Han habido un montón de... Si yo les contara, aquí nos quedaríamos 2 o 3 días de lo que dicen mis queridos hermanos sacerdotes. Yo vuelvo y digo, por donde voy, sacerdotes en Onzaga, sacerdotes en Padua, sacerdotes en Suatá, bueno, por donde hemos ido, yo me reúno con ellos y ¿sabe qué es lo que me dicen? Usted tiene que pedirle permiso al obispo. Le dije, ¿perdón? Sí, usted para hacer un santo rosario tiene que pedir permiso al obispo. Y yo le digo, querido sacerdote, con todo respeto, yo fui bautizado, confirmado, recibí la unción del sacramento en el matrimonio y yo iré como Jesús me dijo. Hay un teléfono por ahí, queridos hermanos, ¿de quién será? Lo echaron al agua, vean. La niña no miente, los niños y los borrachos no mienten. Estamos esperando llamada de quién, de tu hijo. A ver, no apaguemos, Alvarito. Ya te echaron al agua. Ya te echaron al agua. No me la vaya a castigar a yo.
Mira, queridos hermanos, es algo que a mí me da pesar. Yo le tengo que pedir permiso y ustedes le tienen que pedir permiso solo a Dios. A Dios. El obispo es terrenal y por ello es que se ha perdido y se han condenado muchos hermanos, porque ya no confiesan si uno no es casado, ya no reciben la absolución si uno está en unión libre. Santo Dios Jesús. Todo hijo que haya sido bautizado, haya recibido la comunión, el cuerpo y la sangre de Cristo, tiene derecho a la confesión. Cuéntame, hija mía. Una pregunta. Muchas veces los matrimonios no funcionan, los matrimonios católicos, y bueno, se da el divorcio. En muchas ocasiones los sacerdotes predican diciendo que las personas que se separaron están condenadas. Las cosas no funcionaron, no fueron compatibles, no pudieron llevar una vida organizada con sus hijos y vivir bien. Está uno condenado realmente, pero si yo le pido perdón a Dios y digo, Dios Todopoderoso, perdóname, no puedo funcionar las cosas, pero darme chance de seguir y llevar las cosas bien, ¿sí? ¿Sabe quién está condenado ahí? El que no recibe la absolución. Dios no nos condena porque un terrenal nos condena. Porque un terrenal prohíbe o le cohíbe a uno, por aquí también, hija, apágalo. ¿Por qué le cohíbe a uno de recibir el cuerpo y la sangre de Cristo si es el alimento del Espíritu? Y entre más Eucaristía nosotros tengamos, más vamos al cielo. Hija, ya lo pasado es pasado. Todos los matrimonios que han fracasado porque Satanás entró, porque esa es la razón. Todo matrimonio que ha fracasado, que hemos ido a la iglesia a recibir la bendición del Padre por medio de las manos del sacerdote, es un matrimonio de Dios. Pero ¿quién lo destruyó? El diablo. ¿Porque lo quiso? ¿O porque lo quisimos? Porque le dimos cabida, porque se nos olvidó ir a misa, se nos olvidó recibir la Santa Eucaristía, se nos olvidó hacer el Santo Rosario, se nos olvidó encomendarnos a la protección que Dios nos envió. ¿Cuál sería esa protección, queridos hermanos, para cada uno? La oración, la Santísima Virgen. Pues ya vimos que Santo Rosario es oración, la Eucaristía es oración, la Santa Misa, el ángel de la guarda. Eso no es oración de niños. Ángel de guarda, no me desampare. Eso es una oración válida, desde el más pequeño hasta más viejito. Es el ángel que desde el vientre, que cuando estamos en el vientre de nuestra madre, desde el momento que salimos por el órgano sexual de nuestro padre, llegamos al vientre de nuestra madre, desde ahí Dios le dijo al ángel que le envió a cada uno de nosotros: hijo, ve, así yo te lo entrego limpio, tú me lo entregarás limpio. El ángel de la guarda, ¿qué hace con nosotros? Harrison, Juan David, ven, Narbel, ven, todos, él está detrás de nosotros. Ocúpenme, que mi papito me va a castigar, ocúpenme por el amor a Dios. Y nosotros, ángel de mi guarda, yo no lo necesito, yo voy por donde quiera. Mira que si nosotros llamamos al ángel de la guarda, si nos protegen, no llamándolo, que a veces uno va a cruzar una calle y como que el ángel, usted no ha sentido que venga, lo detiene y uno va a medio pasar cuando ¡zum!, pasa un carro a 1000, miércoles, si no hubiese pasado Cristi Mortis. Cuéntame, hijo. Tengo una pregunta que Cuéntame. Acerca de ello me reprochó una vez un católico. ¿Sí se puede casar un cristiano protestante con una católica? Todos somos hijos de Dios. Debemos buscar el camino correcto, pero todos somos hijos de Dios. Queridos hermanos, les voy a decir algo para que mi hijo siga en la evangelización. Todo hijo, desde que nace hasta que Dios lo llama, hasta el último minuto, tiene oportunidad de arrepentirse y oportunidad de reconciliarse con Dios. Dios aquí
no castiga. Dios aquí no condena. La ira, el castigo de Dios viene después de que partamos. Porque Dios, ¿qué dice? Hijo, ahora sí te voy y vas a recibir mi ira. Porque te di 40 años, te di 80, te di 10, te di 15 y no me buscaste. Fuiste soberbio conmigo, al infierno te vas. Por eso es bueno hacer reconciliación con Dios. Dejar las trampas de Satanás. Hijos, la carne es deliciosa. Y no precisamente la que está en la sartén. Ustedes saben a qué me refiero. Los proyectos y el afán económico, buenísimos, maravillosos. Pisoteamos a Dios por hallar todo lo económico. Hasta robamos por comprar el buen carro, o engañamos por comprar la moto, o por comprar el buen celular, o por comprar la buena bicicleta. ¿Cuántas cosas del mal no hacemos? Somos tramposos en actos. Y mira, así Dios nos ama. Si yo soy ladrón, si Dios me castigara, no tendría manos. Si nosotros promiscuos y promiscuas, ahí está lo nuestro, ¿o a quién Dios se lo ha quitado? Ahí está. ¿Será que Dios castiga? Dios no castiga. Es un gran error. Dice la palabra de Dios: mi misericordia y mi amor será hasta el fin de los tiempos. Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta. Y tener claro en nuestros corazones que Dios no castiga. No, que es que me partí este brazo, Dios me castigó. Ay, hijo. Más bien fue porque de pronto estaba por allá donde no debía estar y se partió el brazo. Dios me lo partió. ¿A Dios le gustan los sacrificios? Para nada. A mis hermanos queridos, que en Semana Santa les gusta aguantar hambre 3-4 días, o pelarse las santas rodillas que Dios le dio, derramar la sangre de Cristo subiendo de rodillas a Monserrate, o latigándose o descalzo, no seamos bobitos. Es hora de abrir el ojo a la verdadera fe de Dios. Más bien, cumplamos los 10 mandamientos. Dejemos soberbia, orgullo, mentira. Y eso somos verdaderamente hijos de Dios. El profeta Samuel. En este caso, entonces, la penitencia que proclama. Mira, hijo. Bueno, te escucho. Sí, es que, bueno, volviendo al caso, el sacerdote de exorcismo, yo también he tenido esas charlas, por eso yo conozco al padre Guillermo. La cuestión del exorcismo en sí tiene razón el sacerdote, no generalizado o como cada uno de nosotros lo tenemos. ¿Sí? Porque es que hay personas que dicen tener poder y ya van a imponer manos y son unos charlatanes. ¿Sí? Entonces, yo creo que el sacerdote como que trata de limitar eso, no darle una vía totalmente libre, porque ellos todavía quieren tener el monopolio, que si no es orden del sacerdote no se puede hacer. En parte sí. Usted recuerda que antiguamente la Biblia no la podía leer, sino el sacerdote. El que tenía la Biblia era condenado, y lo condenaban. Si alguien la leía era condenado. Ahora todo el mundo, pero entonces ¿qué vino? Todo el mundo quiere ser San Pablo, todo el mundo quiere ser Pedro. Incluso en esas creencias la secta, no de pena, hay sectas, porque son sectas. Se hacen llamar pastores, Pablos, Pablos, y Mateos y Santiago. Yo estoy de acuerdo en que toda persona no puede hacer eso porque se vuelve un sancocho, como yo lo pienso. No, sí, que estoy de acuerdo. Toda persona dice, no, yo pongo manos, pero hay una cuestión económica. Ahí es donde viene hay un monopolio, claro, que el cura trata de prohibir. Lo que pasa es que ellos no le explican a la persona el verdadero sentido que tiene eso. Mira, pero respecto a la penitencia, yo creo en el catecismo de la época se hacía énfasis mucho en la penitencia. Y bueno, hasta ahora escucho a ustedes hablar de la penitencia. Entonces, una orientación. ¿Qué quiere decir en sí la penitencia? Sí, en lo que hemos hablado también esta semana. Mira, yo te pregunto una cosa. ¿Vos qué te ganás
con, supongamos lo que decía mi papá, subir Monserrate en rodillas. Que por No 20. estoy de acuerdo totalmente con, pero- con eso, porque por eso sería, por ejemplo, para mí sería algo así como masoquista la persona que Si Dios no quiere- por el solo hecho de haberse apelado o haberse latigado, ya está perdonado. ¿Sí? Es un maltrato. Pero en sí, bueno, de pronto no supe hacer la pregunta. En sí, nuestro amado Jesús, ¿cómo nos manda a hacer penitencia? Hacer Ahora, penitencia. Exacto. Que eso es lo que yo iba a hacer, lo que voy a hacer. ahora. Si vos no estás con tus pecados, ¿entendés? ¿Qué quiere decir eso? Que si no estás yendo por el camino recto y, por ejemplo, a veces cuando nosotros vamos a confesar, el Padre nos pone una penitencia, generalmente son oraciones. Y, por ejemplo, el ayuno, que es también un ofrecimiento, ¿sí? Pero entonces, si nosotros no estamos en paz con nuestros pecados, podemos ayunar 2, 3 días, podemos hacer muchas penitencias, pero realmente no estamos siguiendo el camino si seguimos con chismes, con habladurías, si seguimos juzgando, exacto, si no tenemos el arrepentimiento. Eso es como que, yo creo que el verdadero ayuno sería ayunar los pecados. Si a mí me gusta mucho ir a juzgar a los demás, no, mira cómo es yo, no, mira tan ordinario eso, no, si a nosotros nos gusta hacer eso, ayunemos eso, veámoslo y digamos, Señor, Él es libre de decirse como quiere, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, no sé si respondo tu pregunta de la persona. Mira, hijos, el verdadero arrepentimiento, ¿qué es? La misma palabra lo dice, arrepentirnos. Y arrepentirnos es de corazón. Si yo reconozco que soy pecador, primero, yo, antes de ir a donde el ministro que Dios eligió para escuchar mis pecados, debo ser penitente en qué, hijo? Que de lo que he faltado, no volver a cometerlo. Y la penitencia es, si por decir algo, aquel violador, si tuvo penitencia ante Dios, se arrepintió sinceramente y fue a no hacer daño, sino a reparar ese daño por medio de la niñez desamparada. Eso es ser penitente. Si a mí me gustaba la grosería y la abolí de mi corazón, de mi cuerpo, ya, hasta luego, y veo groseros, vulgares, que con 2 palabras que dicen son 4 groserías, mi penitencia ante Dios, ¿cuál será? Ven, hermano, eso es nada ante Dios. Ven, esa es la verdadera penitencia ahí. Ser penitente es arrepentimiento absoluto y no volver a caer en el pecado. Ese es ser penitente. Nosotros, cuando vamos a pedirle perdón a Dios por medio de su ministro y antes de llegar al sacerdote que Dios va a tomar para que Él nos escuche los pecados, nosotros debemos ser humildes, aceptar, Padre, mira, yo la embarré, yo hice esto contra ti, porque lo que uno le haga al prójimo, se lo hizo a Dios. Lo que uno le haga a las mujeres, se lo hizo a María. Lo que uno le haga al hombre, se lo hizo a Dios y a nuestro hermano Jesús. Si Dios me perdonó de la infidelidad, de la grosería, de muchas trampas de Satanás, y yo vuelvo a caer en esa trampa, ¿yo qué le estoy diciendo a Dios? Está jugando con Dios. Estoy jugando con Dios, y todo aquel que juega con la luz del Espíritu Santo y la bondad de arrepentimiento, de perdón del Padre Dios hacia uno, expulsado será. O sea, queridos hermanos, que pecado perdonado, pecado abolido en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón. Mientras no hagamos eso de corazón, es mejor callar y decirle más bien al Padre: Papito Dios, yo no me atrevo ahorita a pedirte perdón porque fornico, perdón porque mato. Matar es con la lengua. Matar es con la lengua. Robar es con la lengua. Es muy diferente hurtar. Es muy diferente robar. Ya, cosas materiales, muy diferentes. Lo que Dios dice, todo lo que Él nos perdone,
no debemos volverlo a cometer. Hermano Juan, Cuéntame. dice la palabra de Dios en el libro de Gálatas, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sabe el que siembra para su carne, de la carne será corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu será vida eterna. Mira, esa es textualmente lo que Dios nos dice. Por medio de la boca de nuestro hermano acá, Dios nos está diciendo por medio de esta boca, por medio de la boca de mi hijo. Toda penitencia honrable a Dios, yo debo reparar lo que hice. Ya hay dos ejemplos de reparar lo que hicimos, ¿verdad? El ejemplo violador, pues en vez de violar, ir a ofrendar a Dios como que esos niños huérfanos tengan lo que no han tenido. En la grosería, ya de mi vida se arrancó la grosería. Entonces ir a evangelizar a aquel grosero, no, mira, esa es la verdadera penitencia ante Dios. ¿Por qué? Porque Dios está diciendo, ay hijo, aparte de que yo te perdoné, me estás colaborando para que otros hijos dejen entrar la luz de mi espíritu. Esa es la verdadera penitencia. Sí quedó clarito en mi corazón, hijo. Y en cuanto al exorcismo, te voy a compartir algo. Es muy cierto. Todo aquel que está en la falsedad de exorcismo, nosotros con nuestros propios ojos, hasta mismos sacerdotes que no tienen el don de sanar, hacen imposición y todo eso que hacen acá, lo reciben y enfermos están. Todo el mundo no tiene el don de exorcizar. ¿Por qué razón? Porque en vez de hacer exorcismo, le está apoderando más porquería, porque este falso exorcismo es del diablo. Cuidado con eso. Cuidado con eso, queridos hermanos. Que es que en lo que acabamos de leer, ¿no? Queridos hijos de Dios, les recuerdo, y también a ti, querido hijo de Dios, recordemos que en la lectura de ahorita, ¿qué nos dice Jesús? Id en mi nombre. Ese es un mandato de Él, ¿sí? Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva. Él dice, el que crea y sea bautizado se salvará, el que no se condenará. Estas son las señales que acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios. Ese es un mandato de nuestro Señor Jesús. Él mismo nos manda a ir. Pero hay que aclarar ante, discúlpame. En nombre de Jesús. ¿Quién lo dijo? Yo. En el nombre de Jesús. No en Entonces, no todos. Porque lo que tú dices, querido hermano, es muy cierto. Porque es que la falsa palabra, los que se están lucrando, ahí no baja Dios, porque hay falsedad. Entonces, por eso está aquí muy claro, los que creen. ¿Quiénes creen en Jesús? Los que son humildes, los que no hacen la obra por ganancia económica, sino por el bien de Dios. Entonces, esa es la parte que hay que tener en nuestros corazones. Que no todos, ¿por qué no todos creemos en Dios? Una gran división hubo en la iglesia desde 1505 y una gran división hay hoy en día. Hermano Juan, Cuéntame. dijo el apóstol Pablo, dijo que no es de todos la fe. No, la fe Dios la da a todos. Cada quien, como siempre, y cada quien los frutos que recoja. Si abonó la tierra bien, pues recogerá buenos frutos y grandes. Si estuvo aquí en este plano terrenal, solo calentando puestos, solo calentando calles para allí para acá, solo calentando ojos, solo calentando órganos, ahí se murió la fe. ¿La fe en quién? Cada quien labrará su propio destino. Claro. Claro. Bueno, volviendo al cuento, sí la Iglesia Católica tiene una responsabilidad en eso, porque no que yo haya escuchado una explicación, yo la he adquirido.
porque tú has sido ansioso de conseguir, de buscar. Pero que yo haya escuchado una explicación correcta del sacerdocio, de un sacerdote que diga, no, lo que pasa es que si hay personas que tienen ese poder, hay personas que no. Ellos dicen que, por ejemplo, por ejemplo, que una persona que no sea sacerdote, Que no tiene el permiso. muy mal. El caso, usted un ejemplo. Sí, sí, sí. Usted no es sacerdote graduado en un No, no, yo terrenal no, Entonces usted no sacerdote podría de hacer Dios. el Sí. según lo que ellos. ellos dicen, ¿sí? Sí. Pero yo veo que hay personas que no son sacerdotes y tienen mucho más poder que ellos, y Laicos. mucha más capacidad, porque los talentos Dios nos los dio a todos iguales. Dios nos hizo a todos diferentes. Nos dio las mismas oportunidades, sí, Pero las si mismas la disposición. capacidades, pero los dones no se los dio a No, todos. no. Y hay don que ciertas personas, por naturaleza o porque Tienen Dios así sabido. quiso, Ajá. lo tienen. Sí. Esas personas son las que deben explotar ese don, Claro. pero no enriquecerse. Es pecado enriquecerse con la palabra de Dios, dice acá. Y la iglesia en sí no explicó, sino lo tapó. ¿Y por qué? Incluso prohibió que se leyera la Biblia porque sabían que iban a descubrir lo que ahí el joven estaba leyendo, que todo aquel tiempo que tú dices, no todo aquel. Y verdad que así lo hicieron. ¿Pero por qué? Porque no llevaban una enseñanza recta. Lo hicieron porque hay muchos, ustedes van, pero hay muchas iglesias en un garaje y hay Sí. con hermanos. Y- Y piden plata. Y todo Sí, eso. mira, yo les vuelvo y les recuerdo, para mis queridos hermanos antiguos, para mis queridos hermanos nuevos, la iglesia verdadera es la que tiene 21 siglos, no iglesias montadas de garaje hace 30 años, 40, 50, porque Jesús creo que no tiene 50 años, Jesús no tiene 3 años, Jesús no tiene 6 meses. La única verdadera iglesia es llamada católica. El templo, míralo, que tenemos, que te pase la mano por el frente. El templo del Espíritu Santo, del Espíritu de mi Padre Dios, su Santo Padre, tomó ese templo, ese cuerpo para formar la verdadera iglesia llamada Jesús. Por eso esas falsas iglesias, yo que sepa, mi Padre Santo, su Padre Eterno, no mandó 10,000 Jesuses, o 10 millones, o 10,000 millones que hay de sectas. Él solo mandó un Jesús. Y no dijo, Jesús, mi hijo, váyase para la Pentecostés. Jesús, mi hijo, otro Jesús, váyase para el catolicismo. Jesús, mi hijo, váyase para Testigo de Jehová. Esos son sectas arrancadas desde 1505 por Martín Lutero, que él fue la primera división que formó las sectas. Hermano Juan, Cuéntame, hijo. ¿y por qué todos los degeneros, las apostasías que se han levantado en la Iglesia Católica? Por los propios dirigentes, por los propios que se creen grandes. Mire, hijo, eso no es solo en la iglesia católica. O sea, Eso es en toda la iglesia católica, la verdadera iglesia de Dios, y en todas las sectas, porque esto se volvió negocio. La palabra de Dios la tomaron negocio. Y maldito el hombre que forma la palabra de Dios en negocio. Condenado será. y que confíen en el hombre. Condenado será. Y maldito el hombre que cree en el hombre. Eso sí es verdad. Yo no debo creer, o usted no debe creer en mí. Maldito el que cree en mí. Por el amor a Dios, crean en Dios. Nosotros simplemente somos instrumentos de Dios. Yo no creo en el cable que vaya para que dé luz. Yo creo es en el bombillo que me da luz. Porque ese cable, si yo no le meto bombillo, ¿sirve de algo? Entonces, todo mal hijo de Dios, que lleve falsa palabra de Dios, que se trata de enriquecer, ahí no hay luz del Espíritu Santo. Ahí no hay nada. Hermano Juan, Ahí no hay nada. hermano Juan, en un convento de monjas, una vez había una monja que la jefa tenía un novio que le decía el corto. Y Los sacerdotes pueden tener sus esposas. Eso está en la Biblia. Las hermanas de la caridad pueden tener sus esposas. déjeme un momentito que te viene a empezar el testimonio. Y hubo una de ellas que le empezó a las otras, que la que tenía el novio que era un negro, estaban encerrados besando. ¿Y tú las viste? Y no, a mí me comentó una que estaba. Mira. Y bueno, y hubo
Mira, hay algo, discúlpeme un segundo, querido hermano, hay algo, que así lo que vean nuestros ojos y esté mal, no lo debemos condenar, ni mucho menos el chisme. Ahí tú estás cometiendo dos pecados: ser chismoso y hablar lo que tú no viste. Inclusive uno viendo, no debe hablar. No debe hablar, antes debe orar. Ahí está juzgando, está siendo chismoso y está inventando cuentos. A mí me dio una testiga, esa señora estaba estudiando en el convento. O sea, y hubo una compañera que dijo, la jefa está con el